dependiendo lo que mi imagen guía me diga. Les vuelvo a recordar, esto es la ficha de identificación que como vimos en rodillas, no siempre la van a traer, ¿no? Bueno, la ficha de identificación si la traen, aquí me dice la potencialización en la que está, en este caso me dice que es potencialización T1. Esta imagen, a diferencia de la de rodilla que vimos la vez pasada, sí me da como que la imagen guía me está diciendo de dónde entra. Entonces, por ejemplo, si me ubico en esta imagen, que es la que más me ayuda, me dice A de anterior, abajo ya no tiene la B de posterior, pero debo deducir que si este es anterior, esto es posterior, ¿no? Y me dice, tu corte 16 está en la parte de abajo, es decir, en la parte posterior. Quiere decir que entró de adelante hacia atrás. Pero si se dan cuenta, esta imagen guía me dice que en la parte anterior, muy anterior, no entraron los haces de radios, sino que únicamente se quedó como a la zona del hombro y toda la parte de la musculatura de pectorales, por ejemplo, no la voy a ver, y que en la parte posterior solamente voy a ver la musculatura de hombro, ¿no? La sección al deltoides y tengo la musculatura anterior y posterior. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces va a haber un segmento que como tal no está. Vamos a ver, chicos. Empezando, dije, entonces entra el anterior y va hacia posterior, a fin de que resalten las estructuras posteriores. Se dan cuenta, aquí empieza a estar como el fémur, el fémur, solamente hasta estos cortes, en estos cortes, perdón, sí, el húmero, y solamente en estos cortes alcanzo a ver parte de la, por ejemplo, de la cavidad glenoidea, de la escápula. Enfatizando en la parte posterior, que es lo que nos interesa, toda la musculatura posterior. Entonces, si yo me sitúo en uno de los cortes, por ejemplo en este, que es el que más me ayuda, ¿esto qué es? La cabeza. La cabeza del húmero. Eso me gusta un poco. El examen y así se lo pone. No está mal. Y lo bueno es que no lo dudo. Listo. Chicos, mándenle vibra positiva al endoscopio. Entonces, ¿te vais a quemar? Entonces se queda pegado. les va a ir pasando. Pásenme el toque después. Listo, entonces, esta es la cabeza del húmero, ¿no? A ver, chicos, vamos a ver. Este músculo, esto que está arriba blanco, ¿qué es? Grasa, y antes de la grasa, piel y tejido subcutáneo, ¿no? Lo que tenemos hasta arriba es piel y tejido subcutáneo. Lo que baja, ¿qué es? Trapecio, la vez pasada lo habíamos visto. Tengo piel. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Se está debilitando. ¿Soy su yo? poder. Esto es piel y tejido subcutáneo. ¿Este qué músculo es? Trapecio. Trapecio. Luego tengo, ¿No? como tal, no la clavícula, tengo un espacio, ¿no? Que es al final la fascia que me está dividiendo uno en otro. Luego, ¿qué músculo es este, Arturo? Perdón. El que es Supraespinoso. Supraespinoso. Déjenme ¿Y qué músculo es este? redondo. A ver, si estoy en la parte posterior y tengo deltoides, tengo trapecio, supraespinoso, en ese mismo plano, en ese mismo corte, ¿quién tengo? No puedo tener... Dorsal. ¿Cuál? Infraespinoso, ¿no? A ver, no puedo tener en un mismo corte al subescapular y al infraespinoso porque estoy en cortes diferentes. Lo que yo vería aquí, ¿no? Es que veo el subescapular, después como que llega a la escápula y después me voy a la musculatura posterior. Estos cortes son básicamente para enfatizar a la musculatura posterior, y eso es lo que mi imagen guía me está diciendo. Tu imagen guía te está diciendo que los cortes se sitúan más hacia posterior y que la parte anterior básicamente te la dejó, lo que significa que lo que interesa o lo que el médico vio que nos interesaba era más cómo estaban los tendones de la parte posterior del hombro. Entonces es supra, infra, ¿y a quién tengo? Abajo. Redondo menor y finalmente redondo mayor, ¿no? Por orden anatómico, entonces en una proyección posterior o en un corte frontal, pero desde una vista posterior, tengo al trapecio, al supra, al infra, al redondo menor y al redondo mayor. ¿Sale? Y aquí alcanzamos a ver los puntos de inserción. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver como que esta sombra muy negra.
Aquí. Este es punto de inserción de quién? Del supraespinoso, ¿no? Si yo sigo el recorrido me voy a dar cuenta que el supra es el que llega a insertarse aquí. Y alcanzo a ver como tal el espacio articular y veo esta ligera línea como negra, que es la que me está hablando de que hay un espacio. Esto es en cuanto a un corte, dije, frontal, ¿no? Luego le cambiamos. Esto se supone que es la parte externa y esta es la parte interna, o la parte medial, ¿no? Me dice, tu corte 16 es lo más. Este es el corte 16, el numerito de acá. Es lo más lateral, ¿no? No me dice, tu 16 es lo que está más hacia afuera. Y el 1, que es el que no tiene número, es lo que está más hacia adentro. Entonces nos vamos. Empezamos como por lo más medial, y nos vamos hacia lo más lateral o externo, de acuerdo a lo que mi imagen guía me dice. Si me sitúo en un corte medial, como por ejemplo este, chicos, vean, esto que se alcanza a notar aquí, ¿ya vieron? Esto es la cavidad glenoidea. ¿Cuál? Y este es Se ve el como hundidito y negrito. Este es el culito. A ver, chicos, esto es lo normal. Cuando hay la lesión de SLAP que yo les menciono, imagínense, alcancen a ver esta línea negra que se ve acá. Esta línea negra lo que hace es como caerse, dar una lesión en asa. Se dice que es una lesión en asa, porque lo que hace es que esta línea negra que está aquí se dibujaría hacia abajo. O sea, como una semiluna. como chatito. Como si chetaran la pregunta. Devuelvan los Mis plumones. pantojas. Mis pantojas. Sí. Mis pantojas está cerca, seguro le agarró el plumón. Y su varita a mí. Se me quita. A ver, Mi cara. vean, Pierde. ahí lo que tiene es una forma así, como balada, ¿no? A ver, imagínense que esta es la forma que tiene ahí, que es la sombrita negra. Ajá. Entonces, cuando hay una lesión, imagínense que queda así, como una forma de semiluna. Esta asa lo que hizo fue desgarrarse y caer. O sea, se desciende, ¿no? Entonces, se dice que es una lesión en asa o una lesión de SLAP. Entonces, lo que tendrían que ver es que ese contorno que se ve como negrito ahí, que se ve bonito, cuando hay una lesión, lo que hace es caer, ¿no? Esto ya es un grado como muy severo, porque puede ser que únicamente se desprende un poco y queda así. O puede ser, O sea, que ahí lo dependiendo del exageró. grado. No, para que nos quede claro. ¿No? Dependiendo del grado, son 4 grados. El más grave es cuando se desgarra con todo en la porción larga del bíceps. Que vean, la porción larga del bíceps es esta sombrita negra que se ve más arriba. Ve toda la cosa. Aquí. ¿Sale? Entonces, a lo mejor se acerca y la van a alcanzar a ver mejor. Pero se alcanzan a ver esta entonces. Bueno, de ahí, si me sitúo en este corte, para todos los demás se ven así porque apenas va entrando, ¿no, chicos? Entonces, pero en estos cortes son los que me proporcionan mayor información. Vamos a ver. Esto es, dije, mi cavidad. Entonces, aquí debo tener musculatura y aquí debo tener musculatura. Aquí tengo, ¿a qué parte y a qué parte? Aquí tengo una parte del hueso y aquí tengo otra parte del hueso. ¿Qué es? La clavícula y la coracoides. El acromio y la coracoides, ¿no? El acromio y la coracoides, porque la clavícula todavía no ha llegado a articularse a ese nivel. La clavícula viene acá, tengo a la coracoides y tengo al acromio, ¿no? Bueno, al acromio y a la coracoides. Y de ahí tengo musculatura, chicos. Si esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, si se dan cuenta, todas las imágenes tienen una P. La P significa posterior y no tiene como tal una A, pero la A sería la parte de acá, la anterior. Entonces, si me ubico en un cuadrito, en la parte posterior tengo un músculo que me está cubriendo todos, que es este músculo largo. Este músculo largo, ¿cuál sería? ¿Cuál dice? Sí, posterior. Imagínense que Bíceps. a ver, chicos, ¿cuál es el músculo que los está cubriendo? Deltoides, ¿no? Posterior. Tiene que ser bíceps. No. Entonces este hueso no es. Entonces este hueso no es la espina. Sí, acuérdate que tu deltoides va a tener una porción clavicular, una acromial y una parte de la coracoides, ¿no? De la espina, porque lo que hace es cubrirte todo esto. Entonces, el deltoides tiene esta forma, si lo voy de arriba hacia abajo, y baja y cubre a toda la musculatura. Pero entonces ese sería el deltoides medial. El deltoides más bien fibras posteriores, ¿no?
Posterior. Porque imagínense que el deltoides es esto. El deltoides viene así y lo que te hace es cubrir esto. Entonces, estas son las fibras posteriores, ¿no? Que serían estas de acá. Porque venía acá como para acá. ¿Sí? Vean esto. Ajá, sí, ya. Sí, es que es como. Bueno, y entonces, esta es la musculatura, el músculo más posterior que se dibuja. Y después tengo 3 circulitos musculares muy pequeños. 1, 2, 3. Que si me ubico, ¿cuál es el primero? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y en la parte anterior tengo una masa muscular prominente. ¿Cuál es? En la parte posterior tengo supra, infra y redondo menor. Y entonces en la parte anterior aquí tengo. ¿Quién me falta el manguito del ortodoxo? Subescapular. Subescapular, ¿no? Entonces, aquí tengo al subescapular. O sea, veo todo el manguito de los rotadores, pero lo estoy viendo desde su vientre. ¿Sí? Lo que hicieron fue seccionar como, supongamos que todos los músculos aquí vienen así, ¿no? Y entonces seccionaron y los estoy viendo en forma circular. ¿Sí, chicos? Pero estos cortes, si se dan cuenta, la utilidad de esta proyección, aquí veo a las porciones, por ejemplo, del bíceps y del tríceps, ¿no? Bíceps, tríceps, aquí está el bíceps, aquí está la parte del tríceps, bíceps, tríceps. El objetivo de esta proyección, si se dan cuenta, se centra mucho al hecho de ver las estructuras como la cavidad, la distancia que hay entre la crónida y la coracoides, por ejemplo. Pero en cuanto al músculo, aquí puedo ver el punto de inserción de la porción larga del bíceps, que es lo que me ayudaría. Puedo ver cómo llega el bíceps, que no se encuentre interrumpido. Pero no me proporciona datos a nivel del manguito de los rotadores, porque los está seccionando. No me deja ver los tendones, como en el otro corte, en donde sí veía cómo los tendones llegaban. ¿Sí? ¿Seguros? O sea que se por partes. Si ser una persona más delgada sería más difícil ver. Si sería una persona, pues inclusive este paciente es relativamente delgado, ¿no? Es una construcción, tiene tejido adiposo, pero no es en extremos. Entonces la capa es delgada. Y si es un paciente delgado, pues en general te tendría que costar, porque cuando es lo más superior y el 1 es lo más inferior. Pero no vas a tener, entre esos cortes no tienes ni el trapecio, ni como tal o no vas a alcanzar a ver parte de la clavícula, porque te la dejo fuera. Tu imagen ya te está diciendo que esos músculos no los vas a encontrar, para que no los confundas. Vamos a deducir que todo el músculo que está aquí, ¿quién es? Deltoides, ¿no? Porque es lo que está cubriendo. Simplemente que ahora empezaron a seccionar así, entonces el deltoides abraza. Después tengo, aquí alcanzamos a ver esto, la diáfisis, 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 diáfisis. Y aquí empieza a ser ya parte de la epífisis, ¿no? De la cabeza, 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 cabeza. Y no sé si alcanzan a ver que aquí hay como una forma de M. Aquí es por donde está pasando la porción del bíceps. Aquí es por donde está viajando la porción del bíceps. ¿Sí? Porque el bíceps viene así, ¿no? Esta es la corredera bicipital, pero viéndola desde arriba hacia abajo. No es como si seccionara y entonces la estoy viendo de arriba hacia abajo. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Vamos a tener que en la parte, aquí me dice al anterior, por lo tanto este músculo, ¿cuál es? Subescapular. Y en la parte de atrás, ¿a quién voy a tener entonces? Supraespinoso. Dependiendo del nivel en el que esté, puedo tener al infraespinoso, y una vez que pase la espina, en la parte más superior, debo de deducir que el que tengo atrás es el supraespinoso. Es decir, aquí es más bien como redondo menor, ¿no? Aquí ya viene como el infraespinoso, y en las partes más superiores, que es llega el supraespinoso. ¿Sale? Pero vean, chicos, si ustedes ven la continuidad de la cabeza, ¿ya se dieron cuenta? Vean la continuidad de la cabeza. Excepto esta forma de M que dije es la corredera bicipital. Vean cuando llega la porción larga cuando llega la porción del supraespinoso y se inserta, ¿ya se dieron cuenta que el hueso se cambia su intensidad? ¿Sí? ¿Ya vieron? Eso no es normal. ¿Por qué? Porque significa que algo está haciendo ese tendón que te está jalando sobre el hueso y te lo está desgastando. A eso es a lo que nosotros llamamos una tendinitis. Pero esta tendinitis no es bien visible. En la resonancia magnética solamente me está diciendo que algo está pasando aquí. Y si la pego acá, 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 aquí ya se pierde, ¿no? Pero este punto es marcado, justo en el punto de inserción, que no habíamos visto en las demás, por ejemplo. Significa que te está diciendo que algo está pasando en el punto de inserción, ¿no? Pero para que tú puedas diagnosticar bien si hay una tendinitis, el método que le seguiría es el ultrasonido.
Chicos, con este corte ya nos ubicamos. Pie, luego ¿qué tengo? Deltoides, luego tengo inserción del bíceps, que es el circulito, y la corredera bicipital, ¿no? Que es en forma de M. Pero yo debo saber que aquí hay un ligamento, que se los he dicho muchas veces. ¿Cómo se llama ese ligamento? El que evita que se salga el bíceps. Arturo, ¿cómo se llama el ligamento que evita que se salga el bíceps de la corredera bicipital? ¿No? ¿Cómo se llama? Y se los he dicho muchas veces. ¿Cómo se llama el ligamento que evita que se salga el bíceps de la corredera bicipital? No. No. Ah, caramba. ¿Reglamento? Coraco, mira. No. Ah, no, entonces no sé. Ligamento transverso. Bueno, nos vamos a quedar. No empecemos a... Sí, vamos a quedar. ¿Vale? Pueden ver. Sí, nos quedamos ahí con esa imagen. Y vamos a deducimos que sigue hablando del supraespinoso. ¿Sale? Luego me dice supraespinoso, músculo subescapular. Ya no dice nombre, deducimos que sigue siendo subescapular. Hasta que encontremos el otro nombre que dice acá, tendón bíceps. Acá dice sigue diciendo subescapular. Aquí me dice tendón bíceps y sigue siendo tendón bíceps, ¿no? Y tiene una imagen guía, chicos. Aquí, una cosita chiquita que está acá. Hasta arriba, ¿no? Esto es de acá, que tiene el bracito y ese bracito tiene una línea. La línea, la ubicación en la que venga la línea me está diciendo si es transversal o si es longitudinal. Solamente tengo dos. Ahí ya no tengo cortes. Ahí no tengo ni frontal, ni sagital, ni coronal. Ahí tengo o un corte transversal o cortes longitudinales. No hay de más. ¿Tienen ese corte? Sí. ¿Vale? Ahí está la corredera, entonces. Ahí está, Ahí está se ahí hace atrás lo- el Iván. Vean, este Una corte. fosa. Chicos, quiero que todos nos centremos en este corte. Este corte me dice, vas a ver al tendón del bíceps. Tendón del bíceps. Este corte es del tendón del bíceps. ¿Sale? Y te está diciendo, tu haz de rayos entró así, o tu ultrasonido lo colocaron así. Supongamos, Monse es mi paciente, le tomaron un ultrasonido y para tomarle el ultrasonido la pusieron así, en rotación externa, y entonces el cabezal del ultrasonido lo pusieron así. El ultrasonido se queda ahí. Imagínense que es una laminilla y lo que yo saco, ¿sí? Es un corte. Pero el haz de ultrasonidos, conforme entra, va mandando haces ultrasonidos y el mismo cabezal va esperando que regresen los haces. Eso va a depender de la densidad que tenga cada tejido. O sea, que va, rebota y regresa. Va, manda, Ajá. llega con un tejido y el tejido absorbe y le rebota cierta cantidad de ondas, que es lo que se traduce en una imagen como zonas. Entonces tengo tres tipos de tejidos, aquellos que son hiperecoicos, hipoecoicos y anecoicos. Hiperecoicos quiere decir, yo tejido no te acepto ondas, no te voy a absorber ondas, te las voy a regresar todas. Entonces, como te las regreso todas, se ven brillantes, se ven zonas blancas, se dice que son hiperecogénicas, que tuvo que haber sido un tejido sólido que no absorbió ondas y que lo regresó todo, ¿sí? En cambio, si es anecoico, A quiere decir sin, coico, sin ondas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un tejido que absorbió todas las ondas y que no regresó nada. Entonces, el tejido típico es el líquido, es el agua, lo que ustedes quieran, sangre, agua, pus, ¿sale? Entonces, si hay líquido, el líquido absorbe todo y no regresa ninguna onda, entonces se va a dibujar una zona negra. Y a esta zona negra se le llama una sombra o una zona anecoica. Hipoecogénica o isocogénica quiere decir que así como absorbió ondas, hipoecogénicas, Así las barras. así como absorbió ondas, así lo va a regresar, ¿no? Que es hipoecogénico o isoecogénico, y quienes ven 4 términos. Listo, entonces dije, me ubico en este corte. Aquí el corte me dice tendón del bíceps y me dice un corte de tipo transversal, ¿no? Porque es así. Este corte, chicos, que es del bíceps, es la misma representación de esto. Es lo mismo, ¿sale? Vean, solamente que aquí yo lo veía como muy en colorcitos y aquí no lo veo en colores. Pero si ustedes ven la imagen,
representen esta imagen en esto. Ahí, como que allá abajo no se ve. Entonces lo blanco es la piel, la primera. Estoy en este corte. La que nos interesa. Es la que nos interesa ahorita. Llegó y chocó con piel, ¿no? Aquí me está diciendo, llegó y chocó con piel. Esto que está hasta arriba es piel. Luego, mira, El número es la M. llegó esto y esto es piel. Después sigue el Después tengo una dimensión que va de aquí a aquí. ¿qué es el deltoides? Esto es el deltoides, porque si yo recuerdo, esto es esto, pero representado con líneas aquí y en zoom, ¿no? Luego tengo aquí, vean, tengo aquí una estructura que es esto, que es esta línea blanca. ¿Ya lo vieron? Esta línea es el ligamento transverso. Y entonces todo esto es el tendón del bíceps, que es esto. Viene la M, que es esta M, y después ya no viene nada. ¿Por qué? Porque llegó el hueso y el hueso dijo hasta aquí, ya no pasa. Entonces como ya no pasa, pues ya todo lo que veo son sombras acústicas, pero nada más. Exacto, pero sombras nada más. Entonces es lo único que veo. Sombras y hasta ahí quedó. ¿Sale? Ahora chicos, ¿qué es lo que su imagen les dice? Su imagen les dice, aquí el técnico o el médico, porque esto lo hace un médico, el médico le señala puntitos, ¿no? Y les dice, si tú observas tu imagen, hay una sombra negra. Y esa sombra negra o esa sombra necoica no tendría por qué estar ahí, porque está ocupando un espacio que no le corresponde. Ay, Dios, ya se Dije, apagó. si es anecoico, ¿qué significa que es? Líquido, ¿no? Entonces, ¿qué estoy teniendo? Un proceso inflamatorio. Es decir, estoy teniendo una tendinitis en el bíceps. El bíceps en su interior tiene líquido. ¿Sí, chicos? Muy diferente a lo que pasa aquí, por ejemplo. O sea, todo se tendría que ver así como eso. Todo se tendría que ver Tendría que ver esa sombra que está ahí. así como... Ajá, sí. Así. O sea que todos no los van a marcar. Todos se los marcan. Aquí en esta imagen les marcan todos. Ustedes ponen atención, vean. Me voy a otro corte. Me voy a este. Vean, chicos. Este me dice, aquí no tiene nombre, pero busco el nombre más cercano. Aquí. Así. Me dice músculo subescapular y entró así, transversal. Es un corte transversal del subescapular. El subescapular yo sé que está adelante, ¿no? Que es así. Entonces, me dice lo mismo. Es subescapular, esto es piel, ¿no? Estas dos primeras líneas, esto es piel. Luego tienes músculo. ¿Qué músculo sería? Deltoides, ¿no? Te lo sigue cubriendo. Deltoides. Y luego, vean, de aquí, aquí, este espacio y este es tu tendón. ¿De cuál? Del subescapular. Y este tendón subescapular, aquí en este tendón del subescapular te marcan dos líneas punteadas. Una que hace referencia a una zona necoica y otra que hace referencia a una zona hiperecogénica. ¿Qué quiere decir? Que el tendón, en su interior o en la parte del tendón, hay una zona líquida que te está hablando que hay, por algo hay, a lo mejor ahí se rompió. Bueno, no se rompió. Está tan desgastado que está generando líquido. Pero aparte te está diciendo que hay una zona blanca. La zona blanca quiere decir que sus fibras están tan juntas que aumentaron su densidad. ¿Cuándo las fibras de un tendón se pueden juntar tanto? ¿Cómo se llama cuando las fibras de un tendón están todas juntas? ¿Qué está haciendo? Una fibrosis, ¿no? Entonces esa fibrosis está haciendo que las fibras no estén así y que estén amontonadas. Y ese aumento lo que te está dando es una zona blanca, que te está diciendo que el subescapular también está lesionado, pero que el subescapular tiene una fibrosis y aparte tiene una tendinitis. Y aquí te va diciendo todos los que están lesionados. Este te está diciendo que el supraespinoso también está lesionado en punto de inserción, te señala qué medidas tiene la lesión.